conferência de encerramento do evento. Convido para tomar assento à mesa o professor Dr. Fernando José Abrão, juiz-diretor da Escola Judicial. Convido também para tomar assento à mesa o professor Dr. Paulo Gonçalves. Convido ainda a tomar assento à mesa os organizadores desse evento, professores doutores Luiz Augusto Santos Brandt e Fernando Galvão Pereira. Finalmente, antes de convidar o nosso conferencista, gostaria de falar um pouco sobre o professor doutor José Gonçalves Conçar. É doutor em Direito pela Universidade de Valência e catedrático de Direito Penal desde 1993. É diretor do Departamento de Direito Penal e diretor do mestrado oficial em Garantias Penais e Delitos Socioeconômicos da Faculdade de Direito da Universidade de Valência. Presidente da seção espanhola da Associação Internacional de Direito Penal. Ele esteve na presidência de 2005 a 2009 e, desde 2005, é vogal permanente da Comissão Geral de Codificação do Ministério da Justiça da Espanha. Autor de numerosas monografias, obras de referência, manuais e artigos científicos. Diretor das coleções Los Delitos e Inteligência, na Timão. Convido então para tomar assento à mesa o nosso conferencista, o professor doutor José Gonçalves Conçar. E antes de passar aí o microfone, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do também professora de Direito Penal da Universidade de Valência, professora Marita, que é esposa do professor Isaac, e que tão gentilmente comparece ao evento acompanhando Marita. É uma alegria tê-la conosco. Buenas tardes. Excusas por no poder hablar portugués dignamente. Mi agradecimiento sincero a la profesora Seila, a todos los colegas del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Federal de Minas Gerais, al profesor Dr. Fernando Galvão por su invitación y sobre todo y especialmente por su gran hospitalidad, y a mi amigo el profesor Dr. Paulo Busato por haber hecho la conexión de antijudicidad para estar aquí esta tarde con ustedes. Se trataría de plantearles algunas cuestiones para vincular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el problema de la corrupción y, en tercer lugar, la posibilidad de utilizar las herramientas jurídicas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para facilitar lo que se denomina retos del buen gobierno en el sector público, es decir, en las administraciones públicas. Si esta sería la presentación, no voy a poder extenderme todo, no
quiero incurrir en un delito de tortura, a su gentileza de estar aquí, y por tanto solo plantearles algunas, como digo, algunas ideas, desde luego desde la experiencia española, no particularmente de la experiencia legislativa, sino más bien de la experiencia del análisis de la corrupción en España. Cada país tiene su, digamos, modelo de corrupción por una serie de razones históricas, económicas, y yo me voy a centrar, les voy a participar ustedes la experiencia de esta combinación respecto, digamos, al mapa, a las características de la corrupción pública en España. Si son tan amables de pasar dos. Ahí. La primera idea es una idea, en la línea muy de acuerdo con la exposición de los profesores Galbao y Busato. El origen de la responsabilidad civil de las personas jurídicas en la edad moderna nace precisamente con el descubrimiento de América. Muy sencillo, y esta es una idea para invitar a la reflexión, sobre todo al colega de Derecho Privado, de Derecho Empresarial, porque la creación, el reconocimiento por el derecho de personas jurídicas, de personas morales, tiene que ver con la limitación de la responsabilidad civil de las personas físicas. Van unidos. ¿Por qué? Porque ustedes piensen en una persona física adinerada, rica, de Francia, de Inglaterra, de Portugal o de España. ¿Quién iba a poner su dinero arriesgando un barco de hace 400 años que cruzara el Atlántico, invirtiera en productos en un territorio desconocido y regresara? Cualquier problema respondía con todo su patrimonio individual. Por tanto, las coronas, los reyes, para buscar financiación privada, ofrecen un instrumento jurídico que crea una sociedad, y además esa sociedad tiene una responsabilidad civil limitada. Solo respondes del dinero que inviertas en esa sociedad para fletar una nave que cruzara el Atlántico. Digo esta cuestión porque quizás invite a reflexionarnos que el origen de la personalidad jurídica en el derecho privado lo es para proteger la responsabilidad de las personas físicas. Tal vez eso nos dé un precedente para reflexionar si también la responsabilidad penal ahora de las personas jurídicas no es también un escudo para proteger la responsabilidad penal de algunas personas físicas. Solo digo que es una idea que dejo en principio. Dicho esto, sí, por favor, no con esto no quiero decir que no podamos utilizar los mecanismos de responsabilidad penal con otros objetivos, con otras finalidades, como decía, que tienen como función esta ponencia. Bueno, lo ha apuntado el profesor Busato, no voy a incidir en el origen moderno más próximo, que es en el mundo anglosajón, con sus características, pero también particularmente se hace mucho énfasis cuando las legislaciones comienzan a introducir la responsabilidad penal de las personas físicas privadas, como en el proyecto de Brasilero, que van muy unidas a la prevención de la corrupción, los delitos contra la administración pública.
Va íntimamente unido esa cuestión. De ahí que yo hoy hable de corrupción. Si por favor puede. Bien, aquí les lanzo, les invito a otra reflexión. Inicialmente digamos que el derecho penal es un poco el juego del castigo, evidentemente. De modo que pensemos que el Estado dice, ahora las empresas van a responder penalmente. Bien, castigo, la amenaza. Pero, acto seguido, creo el incentivo. ¿Qué es el incentivo? Los programas de cumplimiento, de prevención de delitos, los compliance, en inglés, que van a permitir normalmente exonerar de responsabilidad penal a las empresas que hayan confeccionado un programa de prevención de delitos. Por tanto, digamos que sería un juego simple. El Estado amenaza con penas a las empresas, pero a su vez les dice, si tenéis estos programas de cumplimiento, os ofrezco el incentivo, quedáis exonerados de él. ¿Dónde se produce la asimetría? En el mundo privado, del sector privado, ya vemos que es simétrico, castigo e incentivo. Zanahoria, palo y zanahoria, existe. Sí, penas y premios. Y premios. Un sistema muy binario, ¿no?, de actuar. En cambio, si el sector público queda fuera de la responsabilidad penal, se produce una simetría entre el sector público económico y el sector privado económico. Esto es lo que, por eso quiero también dejarles esta reflexión, porque, como luego expongo muy brevemente, esto es muy importante por los últimos 30 años de políticas neoliberales en todo el mundo y por las privatizaciones del sector público, por lo menos en Europa en gran parte. Sí, por favor. Bien, paso a brevemente hablar de corrupción, con perdón, aspectos teóricos de la corrupción. Soy un especialista, me presentan en España como especialista en corrupción y yo digo que soy un especialista teórico. Nunca de práctica. Bien, esto es una obviedad, pero a veces creo que se olvida. La corrupción es cosa de dos. No solo es del funcionario del político, es también de la empresa. No, la corrupción es un delito bilateral, de pluriconvergencia subjetiva. Por tanto, no podemos nunca visualizar solo la corrupción del funcionario, del servidor público, sin tener en cuenta que si hay esa corrupción es porque alguien corrompe o se deja corromper. Bien, entonces, por lo menos hay dos actores. Ahora vamos a ver que, por lo menos, y esto es lo que les decía, en España, el mapa de la corrupción española, que se la ofrezco como posibilidad de conocer la situación española, de analizar cuál es el problema de corrupción española. Si no conocemos la patología, no podemos actuar sobre la patología. Bien, la corrupción, yo esta la voy a dejar porque luego desarrollo algún aspecto, pero quiero hablar sobre todo de percepciones, indicaciones, de la multiplicidad, es decir, de un fenómeno muy complejo, la corrupción, no es nada sencillo, la corrupción. En el otro lado, que no es un delito sin víctimas, según una clásica expresión criminológica. La corrupción nos afecta a todos, claro que tiene víctimas, claro que tiene víctimas. La idea de capturas de políticas públicas, que luego desarrollo brevísimamente, y por supuesto que hoy, entiéndanme bien, el fascismo en el mundo no se presenta vestido de nazi,
o de fascista. Se presenta con dos banderas: la bandera de la extranjería y de la inmigración, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y la bandera de la corrupción. Por tanto, podríamos decir que todos los demócratas estamos contra la corrupción, pero no todos los que están contra la corrupción son demócratas, porque utilizan la corrupción para deslegitimizar el poder democrático, el sistema democrático. Por lo tanto, también hay que llevar, en mi opinión personal, prudencia al criticar la corrupción, porque cuando criticamos la corrupción también estamos ayudando a los que no son demócratas a deslegitimar el poder de los estados democráticos. Ahí abajo una definición sencilla de corrupción, que es la que utiliza la Unión Europea, la normativa de la Unión Europea, como una definición simple, sencilla de corrupción. Sí, por favor. Ahí tienen el mapa de la península ibérica y de los archipiélagos de soberanía español. No hablo de Portugal, solo voy a hablar de España. Solo 3 características de la corrupción en España en estos años, ¿no? Primero, tiene que ver sobre todo, piensen, creo que por comparación, si me permiten, con ustedes, nosotros somos un país pobre, no tenemos materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la riqueza en España? Básicamente, bueno, pues por ejemplo, el urbanismo, construcción y turismo, el triángulo mágico, que unido al comercio en grandes superficies se acerca a un 40% del Producto Interior Bruto. Entonces, ¿con qué se especula en España? Si no tenemos petróleo, no tenemos gas, ya no tenemos oro, con el suelo del territorio, con el territorio. Entonces, esto es lo que tiene que ver con las concesiones, las licencias para calificar el suelo, crecimiento turístico, recalificación del suelo, grandes construcciones. Ahí es donde se ha concentrado y se concentra la corrupción en España. Especulamos, nos corrompemos con lo que tenemos. En segundo lugar, es una corrupción política, estrictamente, es decir, de los dirigentes políticos. No afecta de manera prácticamente nimia a los funcionarios de carrera. En España ustedes no van a encontrar un policía que les pida dinero, no van a encontrar un médico que les pida dinero, no van a encontrar un profesor de universidad pública que les pida dinero por aprobar. Esto no lo van a encontrar en España, salvo excepción. Por tanto, la corrupción no pertenece a los funcionarios de las administraciones, sino está en la clase política, estrictamente nacional. Les hago un resumen de estudios estadísticos, de politólogos y de economistas. Y por último, se concentran las administraciones locales en los municipios, en los ayuntamientos. Tienen menos control y porque la normativa española, muy particular, otorga la competencia sobre el territorio a los municipios. Por tanto, pequeños municipios en la playa que no tenían antes, hace 50 años, 40, ningún valor, ni agrícola ni ganadero, hoy por el turismo han multiplicado por decenas de veces su valor. Entonces son los ayuntamientos, cuanto más pequeño la localidad, la ciudad, la villa, más pequeña, más posibilidades de corrupción, porque hay menos capacidad de control sobre esos pequeños ayuntamientos. Prefectura, ayuntamiento-prefectura, perdón. Bueno, ¿qué es lo que no se habla en España en corrupción? Esto que les acabo de decir, se habla.
esta imagen es de una serie de televisión española llamada Crematorio, sobre una novela de un escritor de mi tierra, de Valencia, Rafael Chirres, que explica perfectamente la novela cuál es el mecanismo de la corrupción española. Muy simplemente, vámonos a los años 60, ¿sí? 60, Paulo, 60, 70, comienza el desarrollo, comienza el turismo. Pequeños pueblos de la costa mediterránea. ¿Qué hay? ¿Naranjas laranja? ¿Qué ocurre? Que los pequeños propietarios y grandes propietarios son a su vez los prefectos del municipio, y comienzan a recalificar el territorio de uso agrícola para uso urbano. Aquí es una multiplicación cuyo valor es exponencial. Este es el origen. Hasta hay casos en la Costa del Sol, en la Andalucía, donde se forman partidos políticos específicos para presentarse a las prefecturías. Tema muy conocido, los aficionados al fútbol recordarán quizás al presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, condenado por corrupción por temas en el sur de España. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no se habla en España cuando dicen, ustedes no tienen crimen organizado. ¿Cómo que no tenemos crimen organizado? Pero va vestido de Armani. Van vestidos de Armani. Claro, en España el crimen organizado no mata, no necesita matar. Lo que hace es blanquear dinero en cantidades industriales a través de las recalificaciones del suelo. Y por tanto, esto es un tema delicado en España que no se habla. Ciertamente la policía española y los servicios de inteligencia españoles han tenido que ocuparse, desgraciadamente, más del terrorismo. Y esto ha facilitado la implantación silenciosa, educada, de la criminalidad organizada transnacional como mecanismo de blanqueo. Por eso la expresión los alquimistas del mal, porque detrás de los blanqueadores transnacionales está la financiación del terrorismo internacional. Pero esto vamos a dejarlo aparte. Grupos de presión y oligopolios, que tiene que ver con la idea de las capturas de políticas públicas. Claro, esto no hablamos normalmente en corrupción, esto es muy difuso para el penalista, pero lo cierto es que hay grupos económicos que tienen la capacidad de monopolizar la inversión pública. Por ejemplo, en construcción, en infraestructura. Los que de ustedes hayan conocido España en los últimos 20 años, tenemos trenes de alta velocidad, cada 100 kilómetros hay un aeropuerto nuevo, una universidad, una autopista, una carretera, un polígono industrial, un polideportivo, un estadio de fútbol. Todo eso es dinero público en la medida. Por tanto, las grandes constructoras españolas, que hoy son las más potentes del mundo, son las más potentes del mundo. La una del mundo es ACS, cuyo presidente es de este club que no quiero nombrar, esta multinacional blanca de Madrid. Estos han tenido esa capacidad. Gran parte de los recursos públicos españoles en los últimos 30 años están en infraestructura. No están en tecnología, no están en ciencia, no están en universidades, no están en cultura, están en infraestructura. Por lo tanto, esos grupos han conseguido, digamos, absorber casi todas las políticas destinadas de la inversión pública destinadas a construcción, a infraestructura, con detrimento. Yo creo que esto también es una cuestión a tener, por favor.
favor, a considerar. Bueno, pasamos rápidamente. Aquí tenemos una imagen. Esta es la imagen simple. Volvemos. La corrupción simple es cosa de dos. Un funcionario, un decisor político que tiene capacidad para conceder una licencia, un contrato, y se lo ofrece al contratista a cambio de un favor económico o de otra naturaleza privada. Tenemos la primera complejidad cuando se introduce un testaferro, alguien que oculta que esa contrapartida económica al decisor político, y tenemos toda una complejidad de sociedades, nosotros llamamos fachadas, Sí, fachada, pantalla, etcétera, etcétera, paraísos fiscales, todo lo que ya todos conocemos. Vamos a introducir, insisto, esto es España, al dirigente del partido político, porque aquí introduzco una variedad muy importante, al menos en España, que es la financiación ilegal de los partidos políticos. Es decir, ilegal porque los partidos políticos en España no tienen suficiente dinero público para su funcionamiento. No estoy hablando de enriquecimiento personal. Estoy hablando de que las estructuras de los partidos, asesores, edificios, informes, no tienen dinero para pagarlo. Por tanto, necesitan buscar una financiación paralela. ¿Cómo la obtienen? Si mi partido gobierna la prefectura, yo concedo a este empresario, a este emprendedor, un contrato público, y una parte me va a dar al partido para sufragar gastos de financiación. Esto es muy común en España, según se dice, y según se ve en las sentencias, en las resoluciones judiciales. Y voy al cuarto. Este es un poquito más, 4 actores, complejo, un poquito más complejo, porque hemos introducido a una empresa de comunicación. Entonces, digamos, se forman 4 en donde el decisor político y el dirigente de su mismo partido invitan a un contratista que obtiene el contrato público que le da el decisor político, y sentamos a una empresa de comunicación, de asesoramiento, de tal manera que el empresario que obtiene el contrato paga ficticiamente actos de promoción de su empresa que en realidad están pagando las campañas electorales de los partidos políticos. Por tanto, yo doy de mi partido contrato, licencia a este empresario, y este empresario ficticiamente da dinero a la empresa de comunicación para que haga publicidad de su empresa. Es un negocio vacío, porque en realidad con ese dinero esa misma empresa paga la campaña electoral del partido político. Por lo tanto, este es uno de los esquemas que se mantienen todos los grandes casos de corrupción que están produciéndose en España en los últimos 15 años. Bueno, si puede pasar, porque vamos a ver los indicadores, la cuantificación. Solo una advertencia, y paso a 3 cuestiones. ¿Cómo vamos de tiempo? Ustedes todos conocen Transparencia Internacional, por supuesto, pero ustedes saben que Transparencia Internacional nos clasifica en función de la percepción subjetiva que tenemos los ciudadanos sobre la corrupción que hay en nuestros países. Entonces, claro, si en España no se habla de otra cosa en los últimos años que de corrupción, con razón, más o menos, pero se habla de corrupción, ¿ustedes qué creen que los ciudadanos percepción en España tienen de la corrupción? Muy alta. Por tanto, nosotros nos disparamos en nuestro pie,
porque en todos los rankings de transparencia internacional vamos bajando puestos y vamos apareciendo en el mundo como un país más corrupto. Y esto tiene efectos en la economía. Claro, ¿esto significa que no hay corrupción en el puerto de Rotterdam?